Bueno, ahora toca el turno al informe de Cuba. Cuando en octubre del 2012 con el presidente Mantilla empezamos a designar o a tratar de promover, a sondear a las personas que podrían ser los vicepresidentes regionales de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, a mí se me ocurrió una idea que parecía, a mí mismo me parecía peregrina, en cuanto a que por primera vez en la historia de la CIP pudiéramos tener a una periodista de adentro que vive en Cuba, y no como ha sido tradición en el último medio siglo, que el informe de Cuba fuera leído por otros periodistas tan dignos como ella, pero exiliados en otros lugares, y que, si bien conocen los rigores del régimen cubano, ahí veo a Humberto Castelló, que es uno de los que ha leído muchos informes sobre Cuba, si bien conocen los rigores del régimen cubano, bueno, ya no están adentro de la isla. Y no es lo mismo estar adentro e informar desde adentro sobre lo que pasa que informar estando afuera, aun cuando esté todo lo preocupado que se esté sobre lo que pasa dentro de la isla. Entonces se me ocurrió proponerle a Jaime, al presidente, auscultar la opinión de Joanny Sánchez, que conocíamos por su coraje, por el valor de su trabajo en la isla, a través de un telefonito. Ella me dijo en una conversación telefónica, tú no recibes mis mensajes, le decía yo, yo te mando mensajes y tú no contestas. Lo que pasa es que yo trabajo con un telefonito y mando twitters a través del telefonito, porque aquí no tenemos mucho acceso a internet ni nada de eso. Pero nosotros hemos podido seguir a través de esas 140 letras que ella escribe escribe bastante, 140 letras por día. Podíamos seguir cómo ella estaba luchando desde adentro, enfrentándose a todos los rigores que supone un régimen donde está establecido que no puede haber más que la voz oficial en cuanto al periodismo. Solo hay diarios oficiales, estatales, solo hay canales estatales, solo hay radios estatales. Ella ni ningún cubano puede hacer un panfleto siquiera que diga algo más o menos crítico sobre lo que pasa en su país. Y entonces Jaime finalmente la contactó por teléfono, le pidió un día para pensar y al otro día respondió que aceptaba ser nuestra vicepresidente regional para la Comisión de Libertad de Expresión. Por primera vez en la historia de los últimos 50 años de la CIP, la información que van a recibir los asambleístas sobre lo que pasa en Cuba la va a dar una periodista de Cuba. Es un acontecimiento histórico. Y si bien todos la conocen, hemos titulado este panel, o como quieran llamarle, cómo abrir desde adentro el cerrojo cubano. Joanny Sánchez reside en La Habana y combina su pasión por la informática con su trabajo en el portal Desde Cuba, Generación Y. Ella y su página personal han sido galardonadas con numerosas distinciones. El diario español El País le concedió en el año 2008 el premio Ortega y Gasset de periodismo en el apartado de periodismo digital. La revista Time la seleccionó en el 2008 también entre las 100 personas más influyentes del mundo. Generación Y fue elegida por Time y la cadena estadounidense CNN entre los 25 mejores blogs del mundo. Ha sido la primera bloguera en obtener un premio María Moores Cabot en el año 2009 de la Universidad de Columbia. Es licenciada en Filología. Querida Joanny, estás en una casa donde se proclama, se respeta y se promueve la libertad. Estás en libertad. Di lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que quiero decir es gracias. Gracias por la invitación, gracias por solicitarme o designarme para ese puesto de vicepresidenta regional para el tema libertad de prensa.
Gracias también por la protección, porque aunque les parezca difícil de creer, todo este tipo de designaciones, posibilidades de acceder a un micrófono, invitaciones de todo tipo, funcionan en mi país como un escudo protector que, si bien no es total ni completamente inmune, sí puede evitar en grado sumo la represión, la detención, en fin. Entonces, además de agradecer hoy estar aquí con ustedes, quisiera hablar de Cuba, ¿no? Más allá de Giovanni Sánchez, que es esta personita, esta filóloga que se ha hecho periodista a la carrera y no de carrera, pues quisiera hablar de mi país. Me imagino que muchos de ustedes tienen ya en la mano o pueden consultar vía web el informe que sobre Cuba pues se está presentando en esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Por tanto, más que leer el informe, que pueden ustedes comprobarlo y cada uno de sus párrafos pues analizarlo con detenimiento, lo que pretendo es más bien conversar, hacer una visión general del estado actual de la libertad de prensa o de la falta de libertad de prensa en Cuba. Pues bien, no solamente el hecho de que hayan pasado más de 50 años para que un cubano residente en la isla se siente en esta silla es uno de los indicadores de cuán mal estamos en el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa en mi país, ¿no? También el hecho de que solamente hace unas pocas semanas, en enero de este año, finalmente el gobierno cubano ha hecho una reforma migratoria que ha permitido, si no disfrutar de la entrada y de la salida del país como un derecho inalienable por el mero hecho de haber nacido en la isla, al menos ha permitido a varias personas, activistas, periodistas independientes, bloggers alternativos, pues plantearse el hecho de salir al exterior y empezar a acceder a todos esos escenarios internacionales que nos estaban vedados. La situación de la libertad de prensa en mi país es calamitosa. En primer lugar, la propia legalidad mantiene cláusulas y leyes que impiden el libre ejercicio de la opinión. Recordemos la tristemente célebre ley Mordaza, conocida así, aunque en realidad se llama Ley 88, por la cual en el año 2003, 75 disidentes, periodistas independientes, activistas de todos los colores políticos fueron a parar a prisión, condenados a largas penas. Pues bien, esa estructura legal de penalización de la discrepancia de la opinión y la información sigue en pie. O sea, cualquier persona que en Cuba ejerza el periodismo independiente está casi siempre caminando por una delgada línea roja entre la libertad y la cárcel, entre poder seguir caminando por las calles o terminar en un calabozo. Por ejemplo, hablando de calabozos, quiero aprovechar para mencionar aquí el caso del activista y periodista independiente Calixto Ramón Martínez, quien no solamente lleva ya casi 6 meses detenido sin que se le haga juicio, sino que desde el 6 de marzo pasado se ha declarado en huelga de hambre. Un hombre joven cuyo delito principal fue, a mediados del año 2012, denunciar el desvío o el mal estado de una serie de medicamentos que habían sido donados a Cuba por la Organización Mundial de la Salud. Y también, pues, uno de sus delitos fue hablar de la epidemia de cólera en Cuba, un país cuya prensa siempre trata de mantener el axioma de que dentro de la isla el paraíso, fuera de la isla el infierno. Por tanto, reconocer la existencia de una epidemia de cólera era casi pues un delito de traición, de injuria a la imagen nacional para estos medios oficiales. Pues entonces el castigo para el hombre que difundió esa información por primera vez, que al final el gobierno tuvo que reconocer que era cierta, es permanecer en una celda, en una cárcel cubana, sin que todavía se le haya hecho el debido proceso jurídico. También podría hablar, por ejemplo, de una serie de periodistas independientes, bloggers alternativos, que sufren cada día lo que se puede llamar la represión raulista. No es que la represión tenga apellidos, la represión es represión, ¿no? Pero
Si algo se ha hecho evidente durante el gobierno de Raúl Castro es un cambio de método represivo. Por ejemplo, si los periodistas independientes y las personas que informamos de manera paralela o diferente al Estado, antes éramos víctimas de estos grandes shows mediáticos que organizaba Fidel Castro contra sus opositores y los periodistas incómodos, y los llevaban a juicio, condenaban a largas penas de prisión. Ahora el estilo parece ser más paramilitar, o sea, ahora el estilo de la represión es tratar de no dejar huellas legales, de manera que con mucha frecuencia los activistas y estos periodistas independientes son detenidos en la calle, subidos a un auto matrícula privada, empujados, amenazados, golpeados por hombres vestidos de civil que nunca presentan una identificación, y así pueden llevarlo a dar un paseo hacia un lugar, hacia una carretera, o llevarlo a una casa, o llevarlo a una estación de policía donde tú nunca se declara que el activista ha llegado, y después de algunas horas pues es liberado, todavía bajo el shock, todavía bajo la amenaza, ¿no? Sin ni siquiera poder tener en sus manos una evidencia de la represión que sufrió. O sea, dejan no solamente al activista bajo el shock de la represión, sino además desprovisto de cualquier elemento, un acta judicial, un acta de detención que le permita emprender posteriormente una denuncia. Ese es el estilo que ahora mismo es más extensivo para reprimir la opinión y la información libre en mi país. Sin embargo, y aunque el panorama parece hasta ahora, por lo que les he narrado, bastante gris, bastante peligroso, sin embargo, debo decir que estoy muy esperanzada. ¿Por qué estoy esperanzada? Bueno, pues porque han empezado a surgir nuevos fenómenos que están ayudando a los ciudadanos cubanos a expresarse, a reportar toda esa Cuba profunda, silenciada, censurada, que los medios oficiales pues tratan de echar a un lado, tapar, que la propaganda turística por un lado y la propaganda ideológica por otro pretenden ignorar esa Cuba real, ¿no? Pues mi esperanza parte de que ahora mismo hay una especie de ebullición, de deseos de decir, de necesidad de parte de muchos cubanos de poner su opinión, ¿no? Poner visiblemente todos aquellos reportes, informaciones que él ha podido compilar. Las tecnologías nos están ayudando mucho en esa tarea. Si al periodista independiente de hace unos 10, 20 años pues tenía que dictar las noticias vía telefónica y esperar a que alguien de manera magnánima desde el extranjero pues transcribiera la noticia y la colocara en un medio de prensa, ahora las nuevas tecnologías, estoy hablando de los blogs, las redes sociales, Twitter, que realmente ha sido una revelación en nuestro país, pues ahora todas esas herramientas han permitido que nos narremos en primera persona, que seamos nosotros no solamente la fuente informativa, sino también el propio soporte en el que plasmamos toda esa información, todas esas noticias censuradas. Así que han comenzado a proliferar portales digitales, revistas digitales, en la ausencia de poder hacerlo en papel, o sea, ante la evidencia de que imprimir una de estas revistas, uno de estos periódicos alternativos, podría acarrearle a los editores ser juzgados por un delito de propaganda enemiga. Ante esa evidencia y ante además la minusvalía material que padecemos 11 millones de cubanos, pues el mundo digital ha traído un terreno con mucha menos censura y además con menos pretensiones materiales a la hora de pues publicar en él. De manera que proliferan los sitios, proliferan las revistas digitales, proliferan las redes alternativas de distribución de información. A lo mejor a ustedes les parece un poco asombroso, pero en mi país, en Cuba, circula a una velocidad la información en un mercado prácticamente ilegal y clandestino. Lo mismo circulan documentales, series, filmes, que también copias de páginas web de mano en mano a través de ese artilugio maravilloso y casi mágico que es una memoria flash y que le cuesta tanto trabajo al gobierno pues interceptar. No me imagino que puedan colocar un policía en cada esquina para ver quién tiene un memory flash y quién no. De manera que estos pequeños artilugios nos han ayudado mucho en la labor informativa. Twitter, les decía hace un rato, también ha jugado un gran papel, porque si los blogs, si las páginas web, si el reporte vía telefónica estaban permitiendo hacer, por ejemplo, la crónica, la denuncia,
quizás también pues estas pinceladas de la realidad que no se añejan tan fácilmente con el tiempo. Twitter vino a darnos la inmediatez, el poder ir por la calle con un teléfono móvil en la mano, sin conexión a internet, pero en un momento de peligro, poder mandar 140 caracteres que le digan al mundo lo que nos está ocurriendo, ya sea una detención, un acto represivo o también algo que veamos como testigos que está ocurriendo. Entonces la dinámica informativa está cambiando. Si antes, durante muchos años, vivimos bajo un monopolio férreo, un monopolio partidista sobre la información, y aquí me permito hacer un pequeño paréntesis, hay mucha gente que cree que en Cuba los medios masivos de información son públicos o son propiedad del pueblo, totalmente falso. Los medios masivos en mi país son propiedad privada del Partido Comunista. Eso es importante remarcarlo, porque es el Partido Comunista y su aparato ideológico el que decide qué se publica, qué no se publica, qué se censura, quiénes pueden trabajar en esos medios y quién no. Entonces, el equilibrio informativo está empezando a cambiar, dado que cada vez más los ciudadanos tienen otros caminos para enterarse. Esos caminos son múltiples: las antenas parabólicas ilegales, las memorias flash, los CD, los DVD donde se distribuye información. Incluso están apareciendo, por ejemplo, proyectos que se basan en pequeñas televisiones alternativas que se filman muchas veces en la sala de una casa, en un pequeño set muy improvisado con cámaras y instrumentos tecnológicos de muy poca calidad, pero aún así hay un apetito en la población de buscar esos materiales. Entonces, de ahí nace mi esperanza de que el cubano común ya no se traga tan fácilmente la papilla informativa que le da el Estado o el Partido Comunista. Está buscando más. Y en medio de eso, y por eso me gusta tanto el título de esta pequeña conversación con ustedes, de cómo abrir el cerrojo desde adentro, yo pienso que allí, en este movimiento de búsqueda de otra información, de generación de contenido digital por un lado, pero quizás muy pronto también en otros soportes, está precisamente la manera en que estamos abriendo el cerrojo insular, el cerrojo del monopolio informativo, con mucho ingenio, con mucho peligro también, pero en una situación en que el gobierno sencillamente solo le queda estar a la defensiva. ¿Por qué? O abren los medios a otras voces, a otro tipo de periodismo, a un periodismo más objetivo, más real, más apegado a lo que realmente está pasando en la sociedad cubana, o se mantienen como hasta ahora totalmente a la defensiva, agrediendo, insultando, creando campañas de difamación, linchamientos mediáticos contra los que hacemos otro tipo de prensa. Así que, grosso modo, es esta la situación actual. Pueden leer el informe con más detalles. Me encantaría que hicieran preguntas, pero mi mensaje final es, por un lado, nada está cambiando, o sea, nada está cambiando por voluntad del gobierno. Seguimos viviendo en un país donde está penalizada la discrepancia y penalizada la opinión. Y por otro lado, aunque les parezca muy contradictorio, mi mensaje es: algo está cambiando irremediablemente en Cuba, en el interior de los cubanos. Bueno, Joanny ha dicho que va a responder preguntas, así que se abre el espacio para las preguntas del público. Sí, vamos. Tienen que identificarse y, por favor, hacer preguntas. Bienvenida, Joanny Sánchez, Miguel Franjul, República Dominicana, un país vecino al tuyo. Me gustaría saber si ustedes tienen una idea de cuántos cubanos, sean periodistas independientes o no, ciudadanos, están ya atravesando las avenidas de estas nuevas tecnologías y se están comunicando libremente con su pueblo. Gracias. Sí, el número es difícil saberlo, porque en Cuba no solamente está penalizada la opinión, sino también las encuestas, ¿no? Entonces es muy difícil hacer una encuesta de quién tiene, por ejemplo, una laptop, o quién tiene un memory flash, o quién está accediendo a determinadas páginas web con noticias diferentes a las del gobierno, porque por regla general el cubano es muy desconfiado, se cuelga la máscara, simula que no está enterado aunque lo sepa. Pero mi propio termómetro personal, o sea, lo que yo veo a mi alrededor,
es una verdadera redistribución viral de una serie de informaciones. No solamente estoy hablando de informaciones de hoy. Los cubanos están obsesionados con su pasado, porque hay tantos silencios acumulados en la historia nacional, tantos temas que no se trataron, que hay una obsesión ahora mismo por qué fue lo que ocurrió en esos años 60, 70, 80. Por ejemplo, también le puedo decir que hay un montón de materiales circulando sobre lo que ocurrido en Europa del Este. Yo vi las primeras imágenes de la caída del muro de Berlín prácticamente 8 o 10 años después que ya se había caído el muro. Y entonces hay una necesidad en la población en general de buscar qué fue, cómo fue la transición en esos lugares. Las estadísticas no las sé, pero y no creo que nadie pueda saberlas. Pero puedo decir que cualquier cubano que quiera encontrar nuestra información, o sea, que quiera buscarnos, nos encuentra. Basta que tenga la intención de no conformarse con la información gubernamental, ¿no? Aquí. ¿Tú quieres hacer una pregunta? No, estoy... Estás anotando vos. ¿Ya? ¿Qué tal, señorita Sánchez? Mi nombre es Alberto Millar. Vengo de Quintana Roo, de Cancún, del periódico Respuesta. Conozco bien el tema, mi papá es cubano, la cuestión de la información. La pregunta aquí es, tú eres un fenómeno, en el Twitter yo te sigo, fuera de Cuba, yo creo que la pregunta es si dentro de Cuba, al interior de Cuba, tienes la misma audiencia o los mismos seguidores que tienes internacionalmente. O sea, si al interior de Cuba los cubanos te conocen, saben de tu existencia, si te buscan, si te siguen, si te hacen llegar con información. Es básicamente la pregunta porque sé lo difícil que es accesar a Internet en ese país. Sí, es una buena pregunta y yo pienso que la respuesta no dice tanto de la importancia o no de determinados fenómenos, sino de cuán férreo es el monopolio informativo. O sea, que el trabajo de los periodistas independientes, de bloggers alternativos como yo y de otras personas que están haciendo información o reportando desde Cuba, no sea tan conocido dentro de la isla como fuera, es la más clara evidencia palpable de cuán estricta es la selección del contenido que se mueve dentro de esa prácticamente cárcel geográfica y física que nos ha tocado rodeada de mar por todas partes, ¿no? Sin embargo, debo decir que mucha gente nos está leyendo. Por ejemplo, en todos los medios oficiales nos leen. Y en mi caso, pues tengo el placer de saber que me leen muchísimo en Granma para contrarrestarme, está bien, pero yo creo en la conversión humana. Yo creo mucho, por ejemplo, como en el filme La vida de los otros, que el que escuchaba del lado allá de la pared termina simpatizando con los que criticaban del otro lado. Yo creo en que mis textos pueden convertir a las personas, ¿no? En el sentido de que encuentran una cubana preocupada por su nación, sin violencia verbal. Ahora, en el caso mío, muchas veces el fenómeno de la información que yo produzco sale al exterior, rebota y vuelve a caer dentro de la isla. Por ejemplo, ocurre mucho que yo lanzo un tuit sobre algo que está ocurriendo en una calle de La Habana, en una esquina de La Habana. Ese tuit es leído por exiliados o por alguien que le interesa mucho el tema Cuba, toma el teléfono, llama a La Habana y le pregunta a sus familiares o a su amigo, oye, ¿has oído hablar de esto? Entonces, de una manera un poco accidentada, que no es la ideal, pero la información regresa. En mi caso, cuando camino por las calles, mucha gente me identifica. Claro, no es eso lo que busco y no pretendo competir en popularidad, que mis textos compitan en popularidad con la telenovela brasileña que la ponen 3 veces a la semana en la tele nacional, ¿no? Pero sí, mucha gente me muestra su simpatía, me dice, te leo, continúa, te sigo. Y ahora lo que tenemos es que esa visibilidad internacional que sirva también como una manera de presionar al gobierno para que nos deje espacios dentro de los propios medios nacionales, que se atrevan a darnos esos micrófonos, ¿no? Señor Héctor Dávalos. No, bueno. Dávalos. Primero estaba el señor, luego tú. Y ahora pidió... ¿Sí? ¿Quién? Héctor Dávalos, Novedades de México. Me siento feliz de haber tenido el gusto de conocer a una colega de quien leo desde hace muchos años sus artículos semanales
en el país de Madrid, y sobre todo que está aquí en una sociedad interamericana de prensa a la que pertenezco hace muchos años, afortunadamente para mí. Quisiera solamente dos cosas preguntar. La primera, si sus artículos de alguna manera son bien leídos, pues me supongo que tanto por las gentes o los espías gubernamentales como por algunos, que es mi pregunta. ¿Se pueden leer en Cuba por personas que no son castristas? ¿Se pueden leer? Y segundo, quisiera hacerle el subrayado de que seguramente desde el puesto que ahora ocupa en esta nuestra querida Sociedad Interamericana de Prensa, podrá usted, ¿cómo lo va a hacer? Si podrá expresar las quejas tan intensas que hay de la falta de libertad de prensa en su país. Muchas gracias. Pues como decía en mi intervención, es increíble la fuerza y el ingenio que tienen las redes alternativas de distribución de información en Cuba. Claro, no podemos conformarnos con eso. Ayer mismo yo comentaba con unas personas que el ingenio es un arma de doble filo. Por un lado te permite solucionar los problemas, pero por otro puede hacerte conformarte con encontrar un camino paralelo en vez del camino principal. O sea, algo así como, si puedo crear una pequeña ventana para saltar afuera, ¿para qué voy a intentar abrir la puerta principal, no? Entonces ese ingenio, esa habilidad que tenemos los cubanos desde siempre para sumergirnos en el mercado informal y adquirir todo aquello que está censurado, prohibido, limitado, la empleamos también en el tema de la información. Por ejemplo, se hacen muchas copias offline de sitios web al estilo de Diario de Cuba, Voces Cubanas, El Nuevo Herald. Estoy pensando en sitios de información creados por exiliados fuera de la isla, pero también por muchos periodistas y bloggers independientes. Entonces creo que sí, que los textos llegan, hacen mover conciencias. Quizás mucha gente no lo confiesa porque tiene miedo, pero sí están llegando. Hay que esperar, hay que aumentar también esa difusión. Ahora, en torno a la segunda pregunta, creo que mi lugar aquí es precisamente eso: ayudar a canalizar una serie de inquietudes, quejas, problemas de un grupo cada vez más creciente de periodistas cubanos que están pasando por situaciones muy complicadas, por represión, por silenciamientos, y que pueden encontrar en esta tribuna, a través de mí, sin pretender yo ser su voz, porque cada uno de ellos tiene una voz propia, plural, diversa y de muchísima calidad, pero a través de este puesto aquí, ayudar a narrar esa porción de Cuba que a veces pues se olvida un poco, ¿no? A veces los estereotipos de la isla del ron, el son y las hermosas playas esconde la verdad de un país sin libertad de expresión, sin libertad de asociación y sin libertad de prensa. El señor Ildefonso Chávez, del pueblo perdón. de Chihuahua. Con todo lo que pasa en Cuba, la falta de libertades, ¿qué cosas buenas tiene? ¿Cómo han ido sobreviviendo las nuevas generaciones? ¿Cómo enfrentan esta situación? ¿Y si se prevé una crisis a corto plazo en Cuba por todo lo que está ocurriendo? Bueno, Cuba, ese es gran problema para todos, ¿no? En el sentido de que cómo se va a solucionar la situación nacional es la gran interrogante que nos hacemos 11 millones de cubanos y otros tantos que están atentos y preocupados por la situación de Cuba fuera de la isla, ¿no? En estos momentos estamos viviendo una situación peculiar, ¿no? Yo creo que se están dando una serie de fenómenos todos juntos que pues hacen crecer las esperanzas por un lado y las interrogantes por otro. Por ejemplo, no es un misterio para nadie ni un secreto para nadie que la generación en el poder está llegando a la medianoche de su vida, ¿no? Un gobierno personalista que se ha basado en el control de un hombre
ahora está ese poder en el hermano de ese hombre, pero sí hecho a imagen y semejanza un poco de ellos dos, ¿no? Entonces, yo pienso en lo personal, y creo que es una opinión que comparto con muchos de mis compatriotas, que estamos viviendo justamente el momento de agotamiento de ese sistema. Una vez que no esté la generación histórica en el poder, será muy difícil para los herederos, incluso aunque ahora hagan votos de fidelidad y de continuidad, mantener el control de la nación, porque sencillamente ha sido un sistema que no ha permitido brillar a esos posibles delfines lo suficiente como para que tengan frente a la población un carisma, tengan un apego popular que les permita controlar posteriormente el país, ¿no? Entonces estamos ahora mismo en un conteo regresivo de qué es lo que pasa, ¿no? También por otro lado está la variable de la muerte de Hugo Chávez, que tampoco es un secreto para nadie. Ha estado enviando un subsidio bastante abultado a Cuba, un subsidio petrolero, un subsidio en recursos, y su desaparición física podría catalizar, quién sabe, muy probablemente una serie de procesos aperturistas dentro de la isla. Podría obligar a Raúl Castro, por ejemplo, a profundizar y acelerar las reformas económicas. Él cree que puede crear burbujas de autonomía económica y mantener el control político. Yo tengo mis dudas. No creo que el sistema cubano sea reformable. Me gusta usar una metáfora como esas viejas casas de La Habana que están a punto de caerse, que uno pasa frente a ellas y la pintura está descorchada, las vigas oxidadas, los balcones a punto de desprenderse. Y entonces el sistema cubano es como una de esas viejas casas que pasan huracanes, vientos fuertes y no se cae. Y un día alguien intenta reformar la puerta, quita un tornillo y la casa se viene abajo. Raúl Castro puede estar ahora mismo con estas pequeñas flexibilizaciones que no son ni lo esperado ni lo deseado, pero puede estar dinamitando el sistema de manera irreversible. La señora de Habano que está ahí. Sí, buenas tardes. Soy Elvira García, periodista mexicana y conductora de un programa de radio en Radio Red. Te quiero preguntar si puedes hablar un poco de los pormenores, una vez que aceptas la invitación de la CIP, los pormenores, cómo sales, tienes que pedir permiso, si tu texto o tu ponencia, lo que tú hoy podemos consultar de lo que ocurre en Cuba y lo que has dicho, pasó por alguna revisión del gobierno cubano. Y otra cosa que a mí me importa mucho, ¿cómo es tu regreso? Si puedes regresar y qué represalias podrías tener si hablas más allá de lo que te autorizaron, supongo. Gracias. Sí, después de 5 años de insistir, viajar, 20 negativas de viaje, agotar todos los caminos legales dentro de mi país, incluso llegué con mi demanda de una exigencia de por qué no se me dejaba viajar, llegué a la Fiscalía General de la República, y después de ese tiempo, pues en octubre del año pasado, tuve la información finalmente de que se produciría una reforma migratoria en Cuba. Una reforma que no es la reforma soñada, no es la reforma deseada, porque como decía anteriormente, el decreto ley 302 no incluye la entrada y la salida del país como un derecho. Incluso yo estoy aquí, pero muchos otros colegas míos no han podido salir. En el informe, por ejemplo, hay algunos nombres, como el del activista Juan Ángel Moya, el activista José Daniel Ferrer, el periodista y tuitero independiente Iván Hernández Carrillo, que por haber sido prisioneros de la Primavera Negra, pues les han impedido incluso obtener un pasaporte. En mi caso, y creo que gracias a la presión internacional que hizo ya bastante insostenible para el gobierno mantenerme dentro de la isla, pues finalmente me dieron el permiso para viajar. Yo aproveché la oportunidad para cumplimentar una serie de invitaciones pendientes de momentos arrebatados, como por ejemplo presencia en congresos tecnológicos, entrega de premios, invitaciones a universidades que me habían arrebatado en su momento con aquellas negativas de viaje, pues aproveché para cumplimentarlas. En el caso de mi salida no hubo mayores contratiempos, ¿no? Pienso en otro por la razón de que había muchos ojos mirando mi caso, ¿no? Lo cual es la lección de que hay que mirar a los cubanos porque eso los protege, ¿no? Entonces salí. Ya he recorrido Brasil, República Checa, España, estoy ahora aquí en México. Traje un informe que fue un informe también colegiado, hecho con varios colegas porque siempre ven más que uno, ¿no? Y no fue supervisado por el gobierno cubano.
Para mi regreso, bueno, algunas personas tienen el temor de que no me dejen entrar. Sería una violación muy grande de la actual legalidad, porque según esta reforma migratoria, un cubano podría estar hasta 24 meses fuera del país y yo solo pretendo estar unos 80 días, ¿no? Si aún así violaran su propia ley y me lo impidieran, me convertiría en una balsera en dirección contraria, así que no tengo ninguna duda que regresaré. Miguel Enrique Otero. Si me permiten, señores, existen 8 personas anotadas, con lo cual vamos a cerrar la discusión con esas 8 personas. Adelante, Miguel Enrique. Miguel Otero, El Nacional, Caracas, Venezuela. Bueno, la verdad es que yo considero que desde el punto de vista de la CIP, que tiene tantos años luchando por la libertad de expresión en Cuba, la presencia de Giovanni es el momento más importante en todo este proceso que hemos vivido durante tantos años. Poder tener un vicepresidente regional de Cuba y que viva en Cuba. Yo sí tenía una pregunta, porque el desarrollo de lo que ha hecho Giovanni tiene que ver con las redes sociales, es la importancia, la fortaleza de las redes sociales. Es una manera distinta de representar lo que sucedió en África del Norte, en los países asiáticos, en fin. Esta es una fuerza latinoamericana dentro de este poderío que son las redes sociales, que es un periodismo distinto al que estamos acostumbrados a los que estamos aquí. Yo sí tenía una pregunta porque, claro, todo esto depende del acceso que tenga el cubano a la información por estas vías. Yo quisiera que nos describiera cómo un ciudadano cubano normal tiene acceso a Internet, correo electrónico, ver unas páginas web sin que estén censuradas porque los países bloquean las páginas que no les interesan. Hay toda aquella historia del cable que financió Venezuela, que era para que toda Cuba tuviera acceso a Internet, y al mismo tiempo vemos el bloqueo informativo. Chávez se fue a Cuba para que lo operaran allá. Una de las razones fundamentales es precisamente el bloqueo informativo para que nadie supiera lo que estaba sucediendo, y sabemos que eso trajo consecuencias en su mismo proceso de salud. Esa es mi pregunta, gracias. Sí, brevemente, no hay la posibilidad para un cubano de ir a una oficina radicada en territorio nacional y decir: yo quiero contratar una conexión a Internet doméstica para revisar las websites o entrar al ciberespacio desde la casa. Ese es un privilegio que solo gozan los residentes radicados en territorio, los extranjeros residentes en territorio nacional y altos funcionarios o personas políticamente muy confiables. Entonces, ¿qué queda para ese gran número de cubanos que no reunimos ninguna de esas características? Bueno, las opciones son irnos a un hotel donde solo desde el año 2008 es posible que los cubanos entren y utilicen no solamente la infraestructura habitacional propiamente dicho, sino también la infraestructura de Internet. Y allí, por alrededor entre $6 y $12 una hora, o sea, entre el tercio y la mitad de un salario mensual, un cubano puede contratar una hora de conexión a Internet, navegar en una Internet bastante minusválida, con muchas páginas censuradas, una velocidad muy limitada también, pero bueno, es una posibilidad. Lo que pasa es que es una posibilidad prohibitiva para la mayoría de los bolsillos nacionales. La otra posibilidad es instituciones o centros docentes que brindan a su personal la posibilidad de conectarse. Allí, además de que la velocidad es muchísimo más baja, hay más páginas censuradas y el usuario tiene cuotas de conexión y siempre tiene la zozobra de que el historial del navegador que ha utilizado pues puede guardar la información de qué páginas visitó. Si visita alguna de las páginas que ya he mencionado, que reportan noticias desde Cuba o desde fuera de Cuba, podría tener una sanción administrativa o docente. También hay algunas embajadas que ofrecen acceso a Internet, muy limitado también, pero el costo político es muy alto. Entonces, en teoría,
o sea, en teoría el acceso a Internet es muy limitado. Las cifras oficiales hablan de un 20% de la población. Eso es falso. En ese 20% el gobierno incluye las personas que solo tienen acceso a una intranet, como la intranet médica que se llama Infomed, o personas que solo tienen acceso a un correo electrónico .cu. La verdad parece ser que el número de internautas cubanos está alrededor del 3% de la población, lo cual nos convierte en la nación del hemisferio occidental con menor conectividad. Ahora, no obstante, somos especialistas en Internet sin Internet. Y basta que una persona se conecte, copie en su memory flash, que yo decía ahorita que ha sido una herramienta que nos ha cambiado la vida, copie de una página que le interesa, una información que le parece que debe difundir, y después con esa memoria flash, físicamente caminando en un ómnibus o como sea, va a casa de un amigo y se le entrega y hace una copia. Y así, de un internauta que se conecta, pueden estarse informando 100, 200, 300 cubanos. Agradecería a las personas que están haciendo las preguntas que sean muy cortas y concretas en las mismas. La siguiente pregunta, Humberto Casteló. Humberto Castelló, periodista, Martín Noticias. Joanny, partiendo de dos afirmaciones que hiciste muy concretas. Una, que se tiene la percepción de que la prensa, Granma, por ejemplo, es un medio masivo y tú lo señalas como un medio propiedad del Partido Comunista. Y la otra afirmación fue, nada está cambiando, pero algo está cambiando. Entonces, yo te entiendo muy bien porque, bueno, cubano y siguiendo la realidad cubana de cerca, pero me gustaría que explicaras eso un poquito más al público y, sobre todo, como último, que hicieras un pedido como profesional, como periodista, como comunicadora, un pedido a nuestros colegas en el hemisferio, desde esta sala de libertad, desde esta sala que siempre se ha ocupado de la periodismo en Cuba, que tú hagas un pedido a los colegas del continente, el que sea. Muchas gracias. Sí, ¿por qué decía que nada está cambiando? Porque hay una impresión, y una impresión que puede ser muy peligrosa, de que en Cuba las cosas están cambiando por estas reformas de poco calado y a una velocidad muy lenta que ha implementado Raúl Castro, sobre todo en la esfera económica. No nos llamemos a engaño, no son reformas que parten de un carácter renovador, de un carácter de responsabilidad con la nación o de un deseo de evolucionar. Son ajustes para conservar el poder y la silla presidencial. O los hace o perece, o los hace o pierde el control. Entonces está haciendo estas pequeñas válvulas de escape económico para prolongar su estadía en un poder que además no ha compartido con ningún otro partido y no ha permitido la existencia de otros partidos en 54 años ya. Por eso digo que nada ha cambiado, porque si ahora mismo la comunidad internacional aleja sus ojos de Cuba pensando, bueno, ya está en un proceso de reformas, podría ser sumamente peligroso para activistas, periodistas independientes y bloggers alternativos. Estaríamos cayendo en una desprotección que, bueno, fragilizaría toda nuestra labor. Y sin embargo, aunque parezca contradictorio, algo está cambiando irreversiblemente en Cuba. ¿Dónde? En el interior de los cubanos. Los cubanos están empezando a manifestar su inconformidad como nunca antes se había visto. Los cubanos están encontrando caminos muy diferentes, desde una canción de hip hop, una obra plástica, un lugar de debate, un audiovisual sobre un tema determinado, para mostrar que quieren un cambio. Y hay que aprovechar ese fermento de inconformidad y deseos de transformación nacional. ¿Cómo ayudar? Permitiéndonos y facilitándonos el acceso a las planas de los periódicos, a los micrófonos. Esa visibilidad nos salva la vida, literalmente hablando. Entonces yo creo que aquí, donde hay tantos responsables de medios de Latinoamérica, donde hay tantas personas pues que trabajan con la información, que tienen la posibilidad de facilitar que alguien sea escuchado, pienso que hay que aumentar la solidaridad con este sector cubano de el periodismo independiente, los blogs alternativos. Ayudar a difundir nuestra voz sería el mejor de los escudos protectores que podríamos tener ahora. El señor de barba que está ahí, por favor. Sí, buenas. Yo ante todo quiero felicitar a la CIP por haber nombrado a una excelente cubana
como su representante dentro de Cuba. Es un agradecimiento profundo que nunca se nos va a olvidar. Muy concretamente, bueno, somos los cubanos de México, somos de Cuba al Cero. Muy concretamente, Yoani, a ti te dejaron salir de Cuba. Pero aparte de que te dejaron salir de Cuba, han orquestado, porque no ha sido natural, han orquestado una serie de actos de repudio dirigidos por la embajada cubana en los diversos países donde has pasado. ¿Pudieras comunicarle a los presentes qué ha sucedido con eso, qué has sabido sobre eso? Por favor, gracias. Sí, esos son los viejos métodos de un totalitarismo que conozco muy bien, ¿no? Mi primer acto de repudio lo vi cuando tenía 5 años. Una turba agredía a unos vecinos que habían decidido emigrar a través del puerto del Mariel. Les cuento esto porque estoy acostumbrada. Uno nunca se acostumbra al horror, ni debería acostumbrarse al horror, ¿bien? Pero de alguna manera estoy preparada, creo, por esa experiencia vital, a todos estos actos de odio, a estos intentos también de destruir la autoestima de la persona con insultos, con agresiones, con mentiras. Me sorprendió de alguna manera que el largo brazo que orquesta eso desde la Plaza de la Revolución llegara tan lejos, ¿no? Cuando llegué a Brasil, pues había un pequeño grupo muy histérico, gritaban mucho, en el aeropuerto de Recife, donde hice mi primera escala, pero también había mucha más gente esperándome con un abrazo. ¿Qué provocó ese grupo que evidentemente después se supo que estaba de alguna manera atizado por la embajada cubana en Brasilia? Pues que provocó una oleada de solidaridad. La frase que más escuché en Brasil mientras estuve allí en la calle era: perdónanos, Yoani, esos fanáticos no nos representan. Y entonces lo que iba a ser un cubo de agua fría a mi visita, lo que iba a ser una especie de acto denigrante para manchar mi imagen, para hacerme sentir mal, se convirtió en un detonante para la solidaridad increíble. En una semana en Brasil, mi cuenta de Twitter creció en 35.000 seguidores, la mayoría brasileños. En esa semana en Brasil, aunque no me dejaron hablar, estas personas que gritaban y que violaron mi libertad de expresión en un país libre y democrático, aunque me impidieron 2 actividades culturales, eso propició que los medios de prensa, las universidades y otros lugares me dieran la oportunidad de hablar allí. Entonces, bueno, lo que iba a pasar como una visita de una ciudadana más a un país a un nivel muy discreto, fue potenciado gracias a este grupo de fanáticos. Así que prácticamente tengo que agradecerles que primero me hayan ayudado a mostrarle al mundo lo que sufrimos los cubanos dentro de la isla, ¿no? Lo que es nuestro pan de cada día. Y por otro, que hayan generado al final más abrazos que insultos, ¿no? Julia Rodríguez Larreta, por favor. La verdad es que muchas de las preguntas que le iba a hacer Yoani ya se me adelantaron, así que voy a inventar una en este momento. En este país que durante tanto tiempo ha vivido un poco fuera del mundo, que está generaciones que han crecido bajo este régimen, ¿qué posibilidades hay de que realmente sientan que está mal este sistema y que hay que cambiar y que sepan hacia dónde hay que cambiar? Sí, eso coincido en que tantos años en que hemos sentido que el país no nos pertenece, sino que pertenece a una generación histórica, a un grupo en el poder, a unos hombres de verde olivo, pues han dejado en la mayoría de los ciudadanos cubanos una apatía, una indiferencia, unos brazos cruzados de que hay que esperar que las cosas pasen. Ahorita hablaba de la medianoche de la generación en el poder y lamentablemente muchas personas en Cuba siguen esperando la solución biológica. O sea, están esperando que la biología haga lo que su rebeldía no ha podido hacer, ¿no? Eso me apena por mi país, porque yo pienso que sería el cambio que yo deseo para mi país, es el que empezaría desde abajo, desde esa inconformidad, desde esos deseos de cambio. Por el momento no veo que la temperatura de ese sentimiento crítico pueda empujar realmente a corto plazo un cambio. Sin embargo,
Por otro lado, estoy esperanzada porque vivo en un país lleno de gente talentosa, de gente con energía, ingeniosos, y veo también cómo se comportan los cubanos cuando emigran hacia otros lugares. O sea, no es un problema genético nuestro de que aceptemos los totalitarismos en silencio. Un cubano toma un avión, vuela 13 horas a Europa y cuando se baja allí, unos meses después, ya está quizás haciendo una protesta en la calle, quejándose por los bajos salarios, en fin, comportándose como un ciudadano libre. Entonces, como no es un asunto genético, sino de formación y coyuntura, tengo esperanzas que la gente reaccione en un momento. Y ese es el papel que a mí me gustaría ayudar a jugar junto a otros colegas. Que la información, el libre flujo de noticias ayude a ese despertar. Gonzalo Leaño. Sí, buenos días, Giovanni. Gonzalo Leaño, director del Grupo Editorial 8 Columnas de Guadalajara, presidente de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos. Quería hacerte un par de preguntas solamente. Una de ellas es, recientemente, a raíz de la renuncia de su Santidad Benedicto XVI, hicieron una entrevista televisiva muy interesante a Raúl Castro, en la que le preguntaron los medios de comunicación internacionales si estaba pensando él también en renunciar, y él contesta de una forma jocosa, muy divertida y aparentemente espontánea, que sí, que él ya estaba seriamente pensando en renunciar si el pueblo cubano así se lo pidiera. La primera pregunta es si esa pregunta y esa contestación de Raúl Castro se dio a conocer también en Cuba. Y la segunda es, ¿cómo es posible que los hermanos Castro, que ejercen una fascinación tan importante en los medios de comunicación a nivel continental, pueden con toda impunidad ocultarle tantas veces al pueblo cubano la realidad de su represión y su represión contra la libertad de expresión principalmente? Sí, si no fuera tan dramático daría risa esa intervención de Raúl Castro de que iba a renunciar, ¿no? Yo creo que es una pésima manera de hacer bromas, ¿no?, con el destino nacional. Por un lado, Raúl Castro no ha gobernado solo 2 mandatos de 5 años en Cuba. Raúl Castro lleva gobernando 54 años porque es responsable de prácticamente todas las decisiones que también tomó su hermano. Fue durante muchos años el ministro de las Fuerzas Armadas, o sea, el ministro de Defensa. Por tanto, sobre sus hombros cae tanta responsabilidad como sobre su hermano Fidel Castro. Él, creo que calculando cuánto tiempo le queda de lucidez, calculando sus propias fuerzas físicas, se ha dado cuenta que después del 2018 pues ya no podrá ejercer la presidencia por cuestiones de deterioro físico y mental. Eso es evidente, ¿no? Es una realidad biológica como una piedra. Y entonces ha hecho esta estrategia legal de 2 mandatos de 5 años justo hasta el punto en donde sabe que ya no tendrá fuerzas para seguir. Por tanto, no creo que sea realmente motivo de titulares el que diga que va a renunciar ni que ahora va a hacer solo 2 mandatos. Es más de lo mismo, ¿no? Por otro lado, la información se supo dentro de Cuba y la mayoría de los cubanos se lo tomaron con el mismo escepticismo y hombros levantados, que es un gesto que hacemos mucho cuando no creemos en nada. Que le describo aquí. O sea, eso no generó ninguna expectativa de que fuera a renunciar realmente el 24 de febrero. Conocemos sus bromas pesadas. Ahora bien, ¿por qué este encandilamiento a veces con el gobierno cubano? ¿Por qué este actuar como si se estuviera delante de un encantador de serpientes, ¿no? Y tanta gente se sigue creyendo el mito de la isla de la utopía, la isla de la esperanza. Bueno, porque hemos vivido bajo un gobierno que no ha sabido cultivar la tierra para proveer a los cubanos de comida, que no ha sabido darnos una plataforma de libertad para expresarnos y asociarnos, pero que ha sido muy hábil, y se ha gastado muchísimo dinero y recursos en crear esta falsa realidad, esta especie de propaganda mundial de la isla de la esperanza. Entonces, lamentablemente ha calado profundo hasta el día de hoy. A veces cuando yo recorro algunos lugares siguen identificando el nombre de Cuba con un partido, con un hombre y con una ideología. La gente piensa afuera que Cuba es de verde olivo, que Cuba es roja, y no se dan cuenta del daño que eso hace realmente a la nación cubana. Hay que empezar a meterse en la cabeza que Cuba es plural, que Cuba es diversa, que
como mismo recorremos las calles, encontramos todas las tonalidades de piel, todos los tipos físicos, todas las posibilidades de combinaciones raciales, asimismo hay en Cuba todas las posibilidades de combinaciones ideológicas. Camina usted por la calle, hay socialdemócratas, demócratas cristianos, liberales, anarquistas, trotskistas, un verdadero espectro que necesita un marco de respeto para expresarse. La última pregunta del señor Carlos Jornet. Buen día, Giovanni. Soy Carlos Jornet, de La Voz del Interior de Córdoba y además presidente de la Asociación de Diarios de la Argentina. En primer lugar, decirte que nos encantaría que si puedes llegar a la Argentina, nos visites. Y en segundo lugar, la pregunta es, seguramente la situación de Cuba no es comparable con la de otros países de la región. La pregunta es si conoces algo de lo que ocurre en Venezuela, en Ecuador, en la Argentina, en Nicaragua, si ves algún punto de contacto, alguna matriz común con lo que ocurre en Cuba desde la década del 50. Sí, a pesar del monopolio informativo y de las dificultades para encontrar a veces información fiable de lo que ocurre en el mundo desde dentro de Cuba, sí he estado muy pendiente, gracias especialmente a, por ejemplo, mucha gente que me lee en Twitter y que me envía noticias por mensajes de texto a mi móvil. He estado muy pendiente de procesos de censura, de aumento del control estatal sobre la información que están ocurriendo en países como los que usted menciona, ¿no? Yo pienso que ustedes están experimentando ahora la creación de las aulas. Ya nosotros vivimos dentro de las aulas, un pequeño matiz, ¿no? Pero de todas maneras es igual de alarmante, porque a veces la jaula se levanta, barrote, barrote, sin que nos demos cuenta, nos van suprimiendo el derecho a la información, el derecho a la expresión, el derecho a la pluralidad, y cuando veamos a ver, estamos ahí encerrados dando gracias por el alpiste y por el agua. Así que cuidado. Bueno, después de esta fabulosa intervención de nuestra vicepresidenta regional para Cuba y de el esclarecimiento que pudo arrojar sobre la Asamblea, tenemos que seguir con los informes de cada país. No se van a leer todos los informes, aquellos países que no tienen problemas no van a ser leídos los informes, sino aquellos que sí tienen problemas. El programa dice que había a las 11:30 una media hora para un café. No vamos a ir a tomar un café ahora, lo tomaremos doble después del almuerzo, pero